La historia completa de Felipe, el apóstol, el puente de Galilea al mundo. Con profunda gratitud a Dios, cuya gracia ilumina las historias de los humildes, y a los escribas y testigos que preservaron las narrativas de los apóstoles, continuamos nuestra serie dedicada a explorar el camino de los 12 discípulos de Jesús. Estos hombres, pescadores, publicanos y trabajadores comunes, fueron transformados por la fe en pilares del Evangelio que cambió el mundo. Hoy nos sumergimos profundamente en la vida de Felipe, uno de los primeros seguidores de Jesús, un hombre cuya obediencia inmediata, mente práctica y papel como pionero en la misión gentil lo convirtieron en un puente entre culturas y un testimonio vivo del poder de Cristo. Te invitamos a involucrarte con esta historia, a dejar tu me gusta, compartir y suscribirte al canal para acompañar cada capítulo de esta serie. En los comentarios, comparte tus reflexiones sobre la transformación de Felipe y suscríbete para no perderte ningún episodio de las historias que moldearon el cristianismo. Orígenes. Un hombre en la encrucijada cultural de Galilea-Betsaida. Un centro de encuentro. Felipe era nativo de Betsaida, una ciudad pesquera situada en la orilla noreste del mar de Galilea, conocida como Casa de Pesca, por su próspera industria. Juan 1:44. Betsaida no era solo el hogar de Felipe, sino también de Pedro, Andrés y posiblemente Juan y Santiago, lo que sugiere una comunidad unida de futuros apóstoles. En el siglo I, Galilea era una región bajo el dominio romano, marcada por un fervor religioso y tensiones políticas. Los judíos aguardaban ansiosamente al Mesías, mientras que la influencia helenística, derivada de la proximidad con territorios gentiles como la Decápolis, permeaba la cultura local. Betsaida, ubicada cerca de la frontera con estas regiones, era un crisol cultural donde las tradiciones judías se mezclaban con las ideas griegas, preparando el escenario para el papel único de Felipe como puente entre mundos. La economía de Betsaida dependía en gran medida de la pesca y el comercio, con el mar de Galilea como un centro vital de actividad. La ciudad también estaba influenciada por las reformas de Herodes Filipo, tetrarca de la región, quien reconstruyó Betsaida y la nombró Julias en honor a la hija del emperador Augusto. Este contexto cosmopolita dio a Felipe una exposición a ideas y personas de diversas procedencias, lo que lo preparó para su misión futura. La identidad helénica de Felipe, el nombre de Felipe, Filipos, amante de los caballos, es de origen puramente griego, un detalle significativo en un contexto predominantemente judío. Este nombre sugiere que su familia tenía una conexión con la cultura helenística, quizás a través del comercio o por una adopción deliberada de nombres griegos, práctica común entre los judíos galileos que buscaban integrarse en un mundo dominado por Roma. Esta dualidad, ser un judío devoto con un nombre y una mentalidad abiertos al mundo gentil, lo posicionó como un enlace natural entre culturas, un rol que se manifestaría en su ministerio. Aunque las escrituras no especifican su ocupación, es razonable suponer que Felipe estuviera involucrado en la pesca o el comercio local, como otros habitantes de Betsaida. Creció inmerso en las escrituras hebreas, que profetizaban la llegada del Mesías, lo que explica su rápida respuesta al llamado de Jesús. Su formación en un ambiente religiosamente fervoroso y culturalmente diverso lo preparó para reconocer al Salvador y responder con fe inmediata. El contexto religioso de Galilea. En el siglo I, Galilea era un hervidero de expectativas mesiánicas. Los judíos, oprimidos por el dominio romano, esperaban un libertador que restaurara la gloria de Israel. Sin embargo, la región también era vista con desdén por los judíos de Judea, quienes consideraban a los galileos menos ortodoxos debido a su exposición a influencias extranjeras. Felipe, como hombre de Betsaida, probablemente
Creció escuchando las promesas de los profetas y participando en las sinagogas locales, donde las escrituras eran leídas y discutidas. Esta formación religiosa, combinada con su identidad cultural mixta, lo convirtió en un candidato ideal para el discipulado de Jesús, quien buscaba seguidores dispuestos a trascender las barreras culturales y religiosas. El llamamiento, la fe que responde al instante, una convocatoria directa. El llamamiento de Felipe, registrado en Juan 1:43, ocurre al inicio del ministerio de Jesús, inmediatamente después del de Pedro y Andrés, lo que lo convierte en uno de los primeros discípulos elegidos directamente por el Maestro. El Evangelio de Juan relata que Jesús, al decidir ir a Galilea, encuentra a Felipe y le dice simplemente, «Sígueme», Juan 1:43. No hay detalles sobre el contexto inmediato, si Felipe estaba pescando, trabajando o en casa, pero su respuesta es inmediata y sin reservas. Este acto de obediencia radical refleja una fe profunda y una confianza intuitiva en la autoridad de Jesús, incluso antes de presenciar sus milagros. El llamado de Felipe es notable por su simplicidad. A diferencia de Pedro y Andrés, que fueron llamados mientras pescaban, Mateo 4:18-20, o de Mateo, que dejó su mesa de recaudación de impuestos, Mateo 9:9, no se menciona ninguna actividad específica de Felipe. Esto sugiere que su disposición para seguir a Jesús no dependía de un contexto dramático, sino de una fe intrínseca que reconoció la voz del Mesías. Ven y ve. El evangelismo sencillo. Tras su llamado, Felipe se convierte en un evangelista instantáneo. Busca a Natanael, probablemente Bartolomé, mencionado en las listas de los apóstoles en Mateo 10:3, Marcos 3:18 y Lucas 6:14, y le anuncia con entusiasmo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José». Juan 1:45. Su declaración refleja un conocimiento de las Escrituras, ya que identifica a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Moisés, Deuteronomio 18:15, y los profetas, Isaías 9:6-7, por ejemplo. Cuando Natanael expresa escepticismo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno?, Felipe no entra en un debate teológico, sino que responde con una invitación poderosa: «Ven y ve». Juan 1:46. Esta frase encapsula la esencia del evangelismo cristiano. Invitar a otros a conocer a Jesús personalmente, confiando en que Él mismo revelará su poder y verdad. La respuesta de Natanael es inmediata. Al encontrar a Jesús, este lo sorprende con un conocimiento sobrenatural, declarando que Natanael es un israelita en quien no hay engaño. Juan 1:47. Natanael, convencido, confiesa: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Juan 1:49. El papel de Felipe como intermediario en este encuentro destaca su humildad y su confianza en el poder transformador de Jesús. Este episodio también revela la conexión de Felipe con otros discípulos. Su decisión de buscar a Natanael sugiere una relación previa, de amistad o confianza, posiblemente forjada en la comunidad de Betsaida. Comparado con Pedro, que a menudo toma la iniciativa, como en Juan 21:7, o Juan, que escribe con profundidad teológica, Felipe se destaca por su simplicidad y accesibilidad, invitando a otros a Cristo sin pretensiones. En el ministerio de Jesús, entre la razón y la revelación, Felipe aparece en varios momentos clave del Evangelio de Juan, revelando una personalidad práctica, reflexiva y, a veces, limitada por una perspectiva terrenal. Estos episodios nos muestran a un discípulo que busca comprender a Cristo, pero que también necesita crecer en fe y visión espiritual. 1. El confrontamiento con la escasez. La multiplicación de los panes. Juan 6:1-15. Uno de los milagros más emblemáticos de Jesús ocurre cuando una multitud de más de 5,000 personas lo sigue hasta la otra orilla del mar de Galilea.
Jesús, probando a Felipe, le pregunta, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Juan 6:5. La respuesta de Felipe es lógica y calculada. Ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco. Juan 6:7. Su cálculo refleja una mente práctica, acostumbrada a evaluar situaciones desde una perspectiva humana. El costo de alimentar a tantas personas sería astronómico, equivalente a varios meses de salario de un trabajador común. Sin embargo, esta respuesta también revela una limitación en su fe. Felipe ve el problema a través de las restricciones materiales, incapaz de imaginar una solución divina. Jesús, con 5 panes y 2 peces, realiza el milagro, alimentando a la multitud con sobras. Este evento, registrado en todos los evangelios, Mateo 14:13-21, Marcos 6:32-44, Lucas 9:10-17, es un punto de inflexión en el ministerio de Jesús. La pregunta dirigida a Felipe sugiere que Jesús lo estaba desafiando a trascender su mentalidad práctica y confiar en el poder divino. Comparado con Andrés, que en el mismo episodio sugiere los panes y peces de un niño, Juan 6:8-9. Felipe parece más centrado en las limitaciones que en las posibilidades, lo que destaca su proceso de crecimiento espiritual. Este milagro también tiene un trasfondo teológico profundo. La multiplicación de los panes evoca el maná en el desierto, Éxodo 16, señalando a Jesús como el nuevo Moisés y el pan de vida, Juan 6:35. Para Felipe, este evento fue una lección sobre la provisión divina, que trasciende las limitaciones humanas y cumple las promesas de Dios. 2. El puente a los gentiles, los griegos en Jerusalén, Juan 12:20-26. Durante la Semana de la Pasión en Jerusalén, un grupo de griegos, probablemente prosélitos o gentiles helenizados, atraídos por la fama de Jesús, se acerca a Felipe con una petición. Señor, queremos ver a Jesús. Juan 12:21. La elección de Felipe no es casual. Su nombre griego y su origen en Betsaida, una ciudad con influencias helenísticas, lo hacían accesible para los extranjeros. En lugar de actuar solo, Felipe consulta a Andrés, otro, discípulo de Betsaida, y juntos llevan la solicitud a Jesús. Juan 12:22. La respuesta de Jesús es profunda y profética. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:23-24. Esta declaración señala la muerte inminente de Jesús y la expansión del Evangelio a todas las naciones, con Felipe como el primer eslabón en este movimiento global. Este episodio es crucial, ya que marca el comienzo de la misión universal de Cristo. Felipe, con su identidad cultural mixta, actúa como un puente entre el judaísmo y el mundo gentil, prefigurando el mandato de Jesús en Mateo 28:19-20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Su disposición a facilitar este encuentro refleja su humildad y su papel como conector cultural. Comparado con Pedro, que a menudo actúa con liderazgo directo, o Juan, que tiene una relación más íntima con Jesús, Felipe se destaca por su accesibilidad y disposición para servir como intermediario. El contexto cultural de este episodio también es significativo. Los griegos probablemente eran prosélitos que asistían a la Pascua en Jerusalén, una fiesta que atraía a judíos y simpatizantes de todo el mundo mediterráneo. La elección de Felipe por parte de estos extranjeros sugiere que su nombre y origen lo hacían un punto de contacto natural, destacando cómo Dios usa las identidades culturales para avanzar en su misión. 3. La búsqueda del Padre. La última cena. Juan 14:1-14. En la última cena, durante el discurso de despedida de Jesús, Felipe hace una pregunta que revela su anhelo por una comprensión más profunda. Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. Juan 14:8. Esta petición no es un desafío, sino una expresión sincera de su deseo de conocer a Dios más plenamente. La respuesta de Jesús es una de las declaraciones más profundas del Nuevo Testamento. Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros, ¿y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Juan 14:9. Jesús revela que Él es la encarnación perfecta del Padre, una verdad teológica central que desafía a Felipe a profundizar su fe más allá de lo visible. Este intercambio muestra a Felipe como un discípulo reflexivo, pero aún en proceso de crecimiento. Su pregunta, aunque limitada, es relatable para los creyentes modernos, que también buscan entender la naturaleza de Dios. Comparado con Pedro, que a menudo fala impulsivamente, como en Mateo 16:22, o Juan, que escribe con profundidad teológica, Felipe se caracteriza por su sinceridad y humildad. La respuesta de Jesús no solo corrige a Felipe, sino que ofrece una lección eterna. Cristo es la revelación completa de Dios, y conocerlo es conocer al Padre. Después de la resurrección, un testigo en la comunidad apostólica. Tras la crucifixión y resurrección de Jesús, Felipe aparece en Hechos 1:13, reunido con los otros apóstoles en el aposento alto en Jerusalén, orando en espera del Espíritu Santo. Este momento de comunión refleja la unidad y la fidelidad de los discípulos tras la ascensión de Jesús, preparando el terreno para el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés. Hechos 2:1-4. Aunque la Biblia no registra actividades específicas de Felipe después de este evento, su presencia en el aposento alto indica que continuó siendo un miembro activo y fiel de la comunidad apostólica. Es crucial distinguir a Felipe el apóstol de 1900, Felipe el evangelista, mencionado en Hechos 6:5-11, 8:4-25 y 21:8-9. Este último, uno de los 7 diáconos, predicó en Samaria, bautizó al eunuco etíope y tuvo 4 hijas profetisas. Las Escrituras y la mayoría de los estudiosos los consideran personajes distintos, con Felipe el apóstol teniendo un rol más reservado, pero no menos significativo, dentro de los 12. El ministerio tradicional. La misión en Asia Menor. Aunque la Biblia guarda silencio sobre las actividades misioneras de Felipe, tras Pentecostés, las tradiciones eclesiásticas, documentadas por autores como Polícrates de Éfeso, citado por Eusebio en Historia Eclesiástica 3:31, y Clemente de Alejandría, sugieren que Felipe llevó el Evangelio a Asia Menor, específicamente a la región de Frigia, con Hierápolis como su centro principal. Según estas tradiciones, Felipe predicó incansablemente, enfrentando oposición, y finalmente sufrió el martirio, probablemente crucificado o lapidado, alrededor del siglo I o II. Su tumba en 1900, Hierápolis se convirtió en un lugar de veneración para las comunidades cristianas primitivas, aunque los detalles de su muerte no están en las Escrituras y deben ser considerados con cautela histórica. Estas tradiciones son coherentes con el mandato misionero de Jesús, Mateo 28, 19-20, y con el papel de Felipe como puente cultural. Su ministerio en una región helenística como Frigia refuerza la idea de que su identidad y formación lo prepararon para llevar el Evangelio a un mundo culturalmente diverso. Algunos relatos tardíos también asocian a Felipe con sus hijas, aunque esto probablemente se refiere al Felipe el evangelista, lo que destaca la importancia de distinguir entre ambos personajes. Contexto histórico-cultural. El puente de Felipe. La Galilea del siglo I era un crisol de culturas, donde las tradiciones judías se mezclaban con influencias helenísticas y romanas. Betsaida, cerca de la Decápolis, era un centro comercial y cultural, lo que dio a Felipe una perspectiva única. Su nombre griego y su disposición para interactuar con los griegos, Juan 12:20-22,
lo convirtieron en un enlace natural entre el judaísmo y el mundo gentil. Este contexto cultural destaca cómo Dios usa las circunstancias de cada persona, su Betsaida, para cumplir sus propósitos globales. La personalidad práctica de Felipe, evidente en su respuesta en el milagro de los panes, refleja la mentalidad de un hombre común enfrentando desafíos extraordinarios. Sus cálculos lógicos, aunque limitados, son un recordatorio de que la fe a menudo requiere superar las restricciones humanas para confiar en el poder divino. Comparado con Pedro, cuya fe a veces era impulsiva, como en Mateo 14, 28, 31, o Juan, cuya intimidad con Jesús lo llevó a profundas reflexiones teológicas, Felipe se destaca por su simplicidad y accesibilidad, sirviendo como un modelo para los creyentes comunes. Reflexiones teológicas. La fe en crecimiento. La historia de Felipe ofrece lecciones profundas para los creyentes de hoy. El TAT, poder del encuentro. Su invitación de Ven y Ve enseña que el evangelismo más efectivo es simple: llevar a otros a un encuentro personal con Jesús, confiando en que Él se revelará a ellos. Esta estrategia es especialmente relevante en un mundo diverso, donde las barreras culturales pueden parecer insalvables. La santificación de la mente. Las limitaciones de Felipe, como su enfoque materialista en el milagro de los panes, nos recuerdan que la fe requiere someter la razón a una verdad superior. Dios no rechaza nuestra lógica, sino que la transforma para alinearse con su poder. El uso de la cultura. La identidad helénica de Felipe y su apertura a los gentiles muestran que Dios utiliza nuestras raíces culturales para conectar el Evangelio con aquellos que parecen estar fuera de los límites de la fe. En un mundo globalizado, esta lección nos desafía a usar nuestras identidades para construir puentes. La humildad del discipulado. La disposición de Felipe para consultar a Andrés antes de 1900 llevar a los griegos a Jesús refleja una humildad que reconoce la importancia de la comunidad en la misión. Esto nos enseña a trabajar en colaboración con otros creyentes. La fe en proceso. Las preguntas y dudas de Felipe, como en la última cena, muestran que la fe es un viaje de crecimiento, incluso para aquellos más cercanos a Jesús. Su sinceridad nos invita a buscar a Dios con preguntas honestas, confiando en que Él nos guiará a la verdad. La fidelidad silenciosa. Aunque Felipe no es tan prominente como Pedro o Juan, su presencia constante en las listas de los apóstoles y en el aposento alto demuestra que la fidelidad, incluso en roles menos visibles, es esencial para la misión de Dios. Felipe nos desafía a responder al llamado de Cristo con obediencia inmediata, a ser puentes para aquellos de otras culturas y a confiar en que el poder de Dios supera nuestras limitaciones humanas. Su vida nos recuerda que Dios elige a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios, transformando nuestras debilidades en oportunidades para su gloria. Comparaciones con otros discípulos. Felipe se distingue de otros apóstoles por su papel como conector cultural. Mientras Pedro era el líder impulsivo, a menudo hablando en nombre del grupo, Mateo 16:16, y Juan era el discípulo amado con una profunda intimidad con Jesús, Juan 13:23, Felipe se caracteriza por su simplicidad y accesibilidad. Su colaboración con Andrés en el episodio de los griegos, Juan 12:22, sugiere una dinámica de equipo similar a la de Pedro y Juan en Hechos 3:4. A diferencia de Mateo, el publicano, cuya conversión implicó dejar una vida de riqueza, Mateo 9:9, o de Tomás, conocido por su duda, Juan 20:24-29, Felipe no tiene un momento de crisis dramática, sino una fe constante y práctica que lo hace relatable. Legado eterno. Felipe comenzó como un hombre común de Betsaida, pero se convirtió en un apóstol que llevó a otros a Cristo y sirvió como un enlace entre el judaísmo y el mundo gentil. Su historia nos inspira a ser obedientes, a invitar a otros a venir y ver a Jesús,
y a confiar en el poder de Dios más allá de nuestras capacidades humanas. Su legado, tanto en las Escrituras como en las tradiciones, nos recuerda que la fe sencilla pero sincera puede cambiar el mundo. Te invitamos a reflexionar sobre la jornada de Felipe, un discípulo que, con fe humilde, se convirtió en un puente para el Evangelio. ¿Cómo te inspira su ejemplo a compartir a Cristo en tu propio contexto? ¿Qué limitaciones necesitas entregar a Dios para confiar más plenamente en Él? ¿Cómo puedes ser un puente cultural en tu comunidad? Deja tus reflexiones en los comentarios, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal para continuar acompañando las historias de los discípulos que moldearon el cristianismo.